La ONU puso a México en el banquillo internacional. El Comité contra la Desaparición Forzada activó por primera vez un mecanismo que solo se utiliza cuando lo que ve es grave, muy grave. El artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. El señalamiento es claro. Existen indicios de que en México las desapariciones forzadas son generalizadas y sistemáticas. Por su escala, pueden alcanzar la categoría de crímenes de lesa humanidad, un patrón que se repite: detenciones ilegales, desapariciones y fosas clandestinas. El comité identifica dos posibles responsables: servidores públicos y grupos criminales con posibles vínculos con el Estado. No es un tema nuevo. El propio comité lleva más de una década de advertencias, recomendaciones y diálogo con México, todos sin resultados. Los datos dimensionan la crisis. Más de 132,000 personas desaparecidas, más de 72,000 restos sin identificar, más de 4,500 fosas clandestinas y solo 36 sentencias. El siguiente paso es llevar el caso a la Asamblea General de la ONU. Ahí se pedirá brindar a México apoyo internacional, cooperación técnica, financiera y asistencia especializada en búsqueda forense e investigación de vínculos entre servidores públicos y crimen organizado, además de mecanismos para esclarecer la verdad y proteger a las familias buscadoras, así como a defensores de derechos humanos. El gobierno de México respondió de inmediato a la ONU. En un documento de 84 páginas, niega que las desapariciones sean sistemáticas. Califica el informe como tendencioso. Atribuye la mayoría de los casos al crimen organizado sin participación del Estado. Asegura que los peores casos fueron entre 2009 y 2017 y que las cifras no reflejan la realidad actual. También cuestiona los alcances del comité. Afirma que México es de los países que más han cooperado con ellos. Pero en todo el documento, las víctimas aparecen más como cifras que como historias. Tras la respuesta del gobierno, organizaciones civiles subieron el tono. No son pocos colectivos, centros de derechos humanos y organizaciones como Amnistía cuestionan la postura oficial. Señalan que calificar de tendencioso el informe del Comité de la ONU contra la desaparición forzada no cambia la realidad. Una realidad de más de 132,000 personas desaparecidas. El Centro Pro Juárez habla de un fracaso del Estado tras años con gobiernos de distintos partidos, de todos. Advierten algo más: la impunidad supera el 98%. Dicen que muchas desapariciones ocurren con participación o complicidad de autoridades y que descalificar no resuelve nada. Al contrario, pospone el derecho a la verdad y a la justicia. El mensaje es claro: negar o descalificar no resuelve el problema. Por si a las autoridades les queda duda, hoy un colectivo de buscadoras de Salamanca encontró 19 cuerpos en un horno de la zona serrana de Cortázar. Los restos fueron hallados cuando a un integrante de ese equipo se le atoró un pie y al intentar sacarlo vieron llantas y luego cuerpos. Una vez más, son los colectivos haciendo el trabajo de las autoridades. Y por si fuera poco, en Sinaloa, Juan Díaz, ingeniero y operador de dron en N+, uno de nuestros compañeros periodistas, desapareció en El Rosario, cerca de la mina Santa Fe, donde realizaba una cobertura. El dron que operaba cayó tras perder una señal. Al parecer fue por un bloqueador. Fue a buscarlo apenas a 500 metros de donde estaba todo el equipo y desde entonces no se sabe nada de él.
Mire, para hablar de este tema que es muy delicado, hacemos contacto con Jacobo Dayan, especialista en derechos humanos. Jacobo, quisiera decirte buenas noches, pero con todo esto es complicado. Este reporte, llevar a México hasta esta instancia en la ONU, ¿qué significa, más allá de lo político para el gobierno, qué va a significar para las madres buscadoras, para la sociedad en su conjunto? Jacobo, bienvenido a Uno TV. Buenas noches, Renato. Pues como bien lo dices, esto es un momento histórico. Es la primera vez que el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas asciende un caso de la situación de un país ante o pretende hacerlo ante la Asamblea General, pidiendo una serie de elementos que ya muy bien enlistaste, que van desde atender el problema de búsqueda, el problema forense, la verdad, la justicia y esclarecer los vínculos entre el crimen organizado y actores, agentes del Estado. Pues lo que esperaríamos sería que la Asamblea General, que seguramente recibirá mucha presión del gobierno mexicano, no emita una resolución corta, sino que aborde de manera responsable el abanico de necesidades que plantea este comité. Y también es importante señalar que esta decisión del comité, pues lo que hace es, pues no es un castigo a México, sino es un llamado al gobierno de México que ha fallado en 4 gobiernos de 3 partidos distintos. Es un llamado al Estado mexicano a asumir con responsabilidad una tragedia humanitaria que sigue creciendo, es decir, no nada más se trata de ver qué es lo que trató de hacer el gobierno, un análisis de cuántas personas están registradas, sino qué hacer en materia de búsqueda, que como bien relatas, la siguen haciendo los familiares, la identificación forense que el Estado mexicano no realiza, que tiene más de 70,000 cuerpos en espera de ser identificados, es decir, las madres buscan, pero el Estado no identifica. Una situación de impunidad generalizada, como lo menciona el Comité de Desapariciones Forzadas, diciendo que se trata de casi una impunidad absoluta, y después una estrategia de seguridad militarizada que solamente profundizará en la situación. Y mientras no se elimine todo esto junto con los vínculos político-criminales, pues seguiremos viendo que el fenómeno no es atendido. Desgraciadamente el gobierno mexicano decidió pelearse con este comité en lugar de asumir una responsabilidad seria. Habla mucho de soberanía el gobierno mexicano, pues la soberanía inicia y arranca con la protección a la población, Renato. Ahora, Jacobo, aquí creo que hay una parte que me parece muy interesante. Tú eres el experto y nos lo explicarás bien. Llevar el caso a la Asamblea General de las Naciones Unidas puede abrirle al Estado mexicano múltiples opciones de colaboración para avanzar y tratar de resolver este problema. No es victimizarse políticamente. Podrías, discúlpame la expresión, jugar jiu-jitsu y aprovechar esa fuerza de la Asamblea General de la ONU y entrar de lleno a resolver un problema. ¿Es así? ¿Pudiera ser de esa manera? Sí, sin duda. Lo que pasa es que es evidente que si se crea un mecanismo de apoyo al gobierno mexicano para atender esta situación, pues habrán recomendaciones que seguramente no le gusten al gobierno mexicano. Por ejemplo, el cambio paulatino de una estrategia de seguridad basada en los militares. Otra, eh, deshacer de una vez por todas los vínculos político-criminales que seguramente, digo, ya lo hemos visto, como el gobierno, todos los gobiernos desde antes, protegen a la clase política que tiene vínculos con el crimen organizado, que cada vez ocupa lugares más altos, no nada más policías municipales o presidencias municipales, sino fiscalías estatales, policías estatales, gobernadores, miembros del Congreso. Es decir, lo que tenemos es una clase política altamente vinculada o como parte del crimen organizado. Eso tampoco le gustará al Estado. Y después un mecanismo de esclarecimiento de la verdad es muy probable que evidencie, dejen en claro las omisiones del Estado. Entonces, sí, de acuerdo contigo, sería una oportunidad, un gobierno responsable lo haría. La pregunta es si están dispuestos a romper este pacto de impunidad político-criminal. Y la parte política, como tú lo dices muy bien,
al Estado mexicano le conviene victimizarse, ¿no? Digo, y vamos, generalmente la izquierda usa la estrategia marxista de victimización, ¿no? Me están atacando y no es mi responsabilidad, fueron otros, como si el hecho de que las desapariciones hubieran ocurrido, como bien dices tú, en 2, 3 sexenios anteriores, porque este problema no inició ayer, eximiera de identificar a los responsables, de buscar a las personas desaparecidas y de acabar con la crisis forense que tenemos de Tijuana a Quintana Roo. Sí, de acuerdo. Esto es una deuda del Estado mexicano. Esto no quiere decir, porque el gobierno se lo toma como un ataque personal. En Lo efecto, mismo eso. que la respuesta que dio el gobierno mexicano, esta respuesta que ha dado el gobierno mexicano es la misma que dio en su momento Calderón, Peña Nieto y López Obrador. Es decir, tratar de culpar o minimizar, atacar a los expertos en lugar de asumir su responsabilidad. Cuando un gobierno llega a un país, se tiene que hacer responsable de todo lo que recibe. No es un gobierno no tiene que responder sobre lo que ocurre nada más en su gobierno, sino resolver problemas que viene acarreando, entre otros, la impunidad, el rezago forense y un aumento de las violencias en el país que no tienen freno. Jacobo, muchísimas gracias por tu análisis. Vamos a seguir en contacto porque este caso va a seguir avanzando y en verdad, ojalá para todas las familias que han perdido, que tienen un desaparecido, sea para bien de ellos. Es en lo que tendríamos que pensar todos, ¿no te parece? Sin duda, ellas son quienes, las familiares son los que han estado empujando que esta situación llegue hasta el Comité de Desapariciones y que ahora llegue, próximamente llegue a la Asamblea General. Es una oportunidad que esperemos el gobierno de México no deje pasar, porque si no, lo que tendremos es un ahondamiento del horror que se vive en este país. Jacobo, muchísimas gracias. Buena noche y seguimos en comunicación. Gracias a ti, Renato. Abrazo. Gracias, abrazo. Tres casos explican por qué el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada emitió una decisión histórica sobre México. El primero, en Coahuila, entre 2009 y 2016, policías entregaban personas al cártel de los Zetas. Fuerzas estatales participaban en desapariciones. En Jalisco, el infame Rancho Izaguirre operó durante años como centro de reclutamiento y desaparición sin que las autoridades actuaran pese a las múltiples denuncias que existieron. Y en Morelos, Tetelcingo y Jojutla, fosas clandestinas con participación de instituciones forenses en el ocultamiento de restos. Tres casos que no son excepción, son ejemplo de lo que hoy se señala a nivel internacional. En el sureste del país, la crisis de desapariciones también se vive todos los días. Familias como la de Juan Huerta siguen buscando a sus hijos por su cuenta ante la desconfianza en las autoridades. Colectivos advierten que los cambios institucionales aún no se traducen en resultados. Es un reporte de Katia Espinosa. Mientras el gobierno federal impulsa un nuevo modelo para atender las crisis de desapariciones en México, en el sureste la realidad sigue marcada por la ausencia y la búsqueda. Juan de Dios, hijo de Juan Huerta, desapareció en Bacalar en 2024. La búsqueda de su hijo llegó hasta Progreso, Yucatán, en donde pegó fichas de búsqueda en espera de alguna información. Aquí en Quintana Roo se ha trabajado las carpetas rápidas, las más frescas, las que hemos tenido, y hemos tenido resultados, hemos encontrado a personas. Nosotros no nos vanagloriamos como colectivo a presumir nuestros logros, porque muchas de las veces nadie habla con la fiscalía. Prefieren acercarse muchas personas con nosotros como colectivo para darnos la ubicación o darnos información de forma anónima, porque no quieren nada con las autoridades. Sin embargo, colectivos y familias de personas desaparecidas advierten que los cambios institucionales aún no se traducen en resultados concretos. De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas en México, hay 132.534 personas, una cifra que continúa generando debate entre autoridades y organizaciones. Daisy Blanco es madre de Fernanda Cayetana.
quien tenía 12 años cuando desapareció el 21 de julio de 2022. Aunque los presuntos responsables están detenidos, el paradero de su hija sigue siendo un misterio. Por eso sigue en su lucha. Le pedí mucho a Dios que me diera ese valor, esa fortaleza para seguir en pie de lucha, para seguir peleando con el gobierno, para que busquen a nuestros hijos, para que la busquen a ella. Manejo más de 45 fichas en mi colectivo de diferentes lugares. Tengo la esperanza de que algún día la voy a encontrar. Se les dice madres buscadoras, pero también hay padres, esposos, hermanas e hijas que han tomado un papel central ante la falta de respuestas por parte de las autoridades. Porque mientras las estrategias se diseñan desde el ámbito institucional, en el territorio, la búsqueda sigue siendo, en muchos casos, una tarea ciudadana. Las madres buscadoras lo han dejado claro una y otra vez. La búsqueda no termina hasta encontrarles. Con uno. Katia Espinosa.